Bienvenidos, queridos amigos, a el programa Estudiando las Escrituras desde el punto de vista apostólico. Para compartir con ustedes a través de las redes. Queremos que nos conozca el hermano Daniel Fuentes, el hermano Luis Quirós, el hermano Nicolás y el hermano Fernando Casanova. Estaremos constantemente compartiendo temas. Los nazarenos apostólicos nos encantan las escrituras, nos da vida, nos permite recibir de ella lo necesario, el pozo de agua que significa las escrituras. Antes de todo quisiéramos orar con ustedes a través de las redes para que nos conduzca el Señor en su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia para darte gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el bien recibido y la gracia de tu palabra. Reina tú, Señor, en esta hora, en las Escrituras, porque es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería partir en el Señor, si ustedes quieren algo diferente, y compartir un acto del libro de mayor interés de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros, digamos, de mayor competencia dentro de la fe cristiana. Es el libro que, por excelencia, tiene que resolver los problemas aún de avivamiento en los tiempos de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, hay etapas de la historia donde el libro de Apocalipsis vino a jugar un papel importantísimo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y por ende nosotros heredamos ese tipo de concepción del interés profético. Yo no sé si hay un punto de quiebre, hermano Daniel, en el libro de Apocalipsis por el cual nosotros pudiéramos partir. Y para compartir con ustedes, nuestros queridos amigos, hermanos que nos puedan estar escuchando, tal vez lo que vamos a decir aquí ya lo ha escuchado, ya lo ha oído, ¿ya? Y si lo ha oído, bueno, sería bueno que nos compartiera sus impresiones, y si no lo ha oído, también nos comparta sus impresiones de esta palabra. La característica de nuestro programa de estudio va a ser, para que ustedes lo conozcan, es: oye, mundo, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es. uno es. Esa va a ser nuestra característica. Nos estamos presentando en nuestro primer programa y contáctese con nosotros. Queremos conocerle, queremos sentir su mano, queremos sentir su calidez, queremos orar con usted, queremos alabar al Señor con usted. Sí, amén. En nuestro video estará saliendo abajo también nuestra dirección, nuestro email, para que usted nos contacte. Nos puede enviar mensajes, sugerencias. Si usted quiere que nosotros hablemos de algún tema en especial, estaremos desarrollándolo y posteriormente haremos programas para que también podamos aclarar, ¿cierto?, cualquier duda que usted tenga de las Escrituras. Como decía nuestro hermano Fernando, los nazarenos apostólicos nos destacamos por ser muy minuciosos a la hora de escudriñar las Escrituras. También tenemos la capacidad de poder analizar el contexto de lo que está escrito para llegar a una verdadera respuesta, para poder entender lo que realmente los apóstoles nos quisieron transmitir. El hermano Luis, yo creo que tiene un saludo en este primer programa también para nuestros hermanos que nos están viendo a través de YouTube. ¿Sí? Sí, bueno, yo soy el hermano Luis, también nazareno apostólico, agradecido de poder estar acá compartiendo nuestro primer programa. Esperamos que sea de su agrado y no sé, que esto se desarrolle en el espíritu y podamos aprender, porque este va a ser el primero de muchos otros tantos estudios. Y eso, que lleguemos al
a la verdad de la escritura y el lenguaje bíblico, lo que nosotros queremos hablar. No queremos hablar de ningún otro término, ni teológico, ni nada que tenga que ver con lo que no está acá en la escritura. Esto es el lenguaje bíblico y esto es lo que queremos hablar para ustedes. Un saludo para todos, México, Colombia, para los países que podamos alcanzar. Que el Señor les bendiga. Hermano Nicolás, saluda. Bueno, yo soy el hermano Nicolás, paz del Señor. Bueno, abremos la escritura como ustedes lo ven. Hablamos del contexto de la escritura porque es muy mal interpretada, pero espero que sirva de bendición, que llene al corazón, a la mente y al espíritu, sobre todas las cosas que predomine la palabra. Amén. Sí. Bueno, vamos a partir de inmediato con un asunto. Me gustaría que compartiéramos el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, hermano. Hay un texto que es bien interesante, que tal vez va a desarrollar el tema en general. Este tema que vamos a desarrollar es un poco largo, y usted lo puede ir tomando cada vez que lo necesite, y que le sea de bendición, hermano. De mucha bendición. Leamos mire, es el verso 6 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Amén. No sé, yo he escuchado muchas veces sobre este texto, o sea, la generalidad del texto, no sé, en el sentido del ambiente de predicadores, que cuando aquí se refiere a los profetas, en el primer texto que leímos, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso es lo que yo he oído del contexto general, incluso lo veo aquí marcado, pero no sé, yo tengo alguna discrepancia en ese sentido. ¿Ya? Y en el contexto general del libro vamos a comprender que el libro de Apocalipsis es un libro único, o sea que tiene unicidad propia. No es un libro que, aunque las respetadas sociedades bíblicas unidas nos han querido dar a través de los años contexto con otros libros, la verdad es que el autor va en la dirección de lo que desde su edad hacia lo futuro. Entonces me llama la atención, en primer lugar, el hecho de que por qué se acepta de que en el libro se digan las profecías de este libro. Exacto. ¿Ya? Eso ya me estaba dando la primera luz o pista de que no se trata de los Antiguos profetas. Profetas del Antiguo Testamento o de los profetas de la sombra, ¿ya? Sino que se trata de otras personas. Porque en primer lugar el ángel le dice a Juan que él es como él y como sus consiervos, o sea, los consiervos de Juan.
Entonces me parece interesante que pudiéramos ampliarnos en este tema. Entonces vamos a entender lo que es la unicidad de la escritura del libro de Apocalipsis, que no se parece en absoluto a ningún libro de la escritura, sino que es un libro con una revelación propia para su tiempo y para el tiempo futuro. Lo interesante sería saber cuál es el punto crítico donde el Apocalipsis es para el tiempo de las 7 iglesias y después para el tiempo futuro. Sí, correcto. Yo creo que ese es el concepto que tenemos que emplear. En este caso, y en muchos otros más, hablar de una visión crítica del asunto, porque el común, ¿cierto?, de todas las apreciaciones del Apocalipsis, hablamos del sistema religioso en general, tiene una visión muy distinta a la que nosotros en estos minutos vamos a dar a conocer, Proponer. ¿cierto?, que es la visión nazareno-apostólica. Dista mucho, y sabemos que el sistema nos habla de aquellos profetas antes de Juan el Bautista, ¿cierto?, los que escribieron, los profetas señalados, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero en contexto, como decía bien nuestro hermano Fernando, el libro en sí de Apocalipsis encierra a otro tipo de profetas, ¿cierto?, que tenemos que considerar para poder entender el contexto de lo que nos trata de enseñar este libro, que para muchos, y de hecho es de mucha controversia, existen muchas interpretaciones de este libro, existen muchas apreciaciones. Podemos enumerar, por ejemplo, los adventistas, ¿cierto?, que tienen una visión diferente a los testigos de Jehová, ¿cierto?, que escudriñan también el asunto. Pero si nosotros empezamos a tomar en cuenta estos pequeños, ¿cierto?, estos pequeños puntos, vamos a entender un Apocalipsis muy diferente. Sí, correcto. Hermano Luis, no sé si usted quiere... No, yo soy partidario del oír. ¿De leer? ¿Usted también? Amén, amén. Sí, por el momento. Ya. Bueno, el hermano Nicolás es uno de los... es el retoño del grupo aquí, así que lo entendemos, él hace... Y es que yo la verdad de las cosas es que no me gustaría regalarla así por la red, el asunto. Y me gustaría partir con una pregunta, o sea, Juan, el autor del libro de las revelaciones, ¿escribe solo? O sea, yo no sé, o sea, ese acto, por ser, yo veo cuando él escribe primera, segunda y tercera de Juan, habla y dice lo que hemos visto y oído. Lo que palparon. Nuestros ojos, ¿no es cierto?, acerca del verbo de vida. Entonces, se me produce el asunto de que él está escribiendo muchos años después de la muerte de 11 apóstoles que ya no están. Él está solo. Exacto. ¿Bien? Por lo tanto, él ya no se está refiriendo, lo que hemos visto y oído puede referirse al testimonio que haya quedado de aquellos apóstoles que murieron. Pero primera de Juan se está refiriendo a un grupo que pertenece a ese tiempo mediático. ¿Ya? Sí. Entonces, en el libro de Apocalipsis se da la misma situación. ¿Ya? Que cuando yo leo en el contexto, nosotros los nazarenos hablamos de lo que es textos interceptores. Hay textos que entran y que quedan cortados, pero que cuando uno va encontrando triangula las escrituras, porque algunos la palabra triangular es satánica, es demoníaca, o sea, triangular es conectar las escrituras texto a texto, ¿ya? Y para esto nosotros, para cualquier creyente se necesita la ayuda del Espíritu Santo para esto. No, es verdad. Ya, se necesita la ayuda del Espíritu. Nosotros, hermanos, como nazarenos apostólicos, creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Todas. ¿Ya?
no nos alejamos ninguna de ellas, pero sobre todas las cosas pertenecemos, nos identificamos dentro del movimiento de santidad. Ahora bien, cuando el verso 6, fíjese con nosotros, si usted tiene su escritura, nosotros usamos normalmente la versión 1909. ¿Por qué? Porque es una versión que usted siempre tendrá de donde los testigos de Jehová aprendieron a usar las referencias. Hay algunas que son inexactas, está bien, pero fueron un aporte en su tiempo. Y dice, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas pronto. No dice a su siervo. Correcto. Tiene una diferencia con el verso 1 del libro de Apocalipsis, donde ahí usa un singular, ¿cierto? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. O sea, una vez más encontramos que este Juan, ¿ya?, es el que es llamado en la isla de Patmos para recibir. Entonces, a mí la segunda pregunta que me nace de saber qué son los profetas. Las cartas a las iglesias, ¿son antes o después de la revelación de las cosas que han de suceder? Mire, yo estoy muy acostumbrado, cuando hago estas preguntas, que ministros digan, pero eso no es lo importante. Aquí, cuando leemos la Escritura, ninguno de nosotros, ni nadie, tiene la autoridad para decidir qué es importante y qué no es importante en las Escrituras. Nadie. Ni el más grande hombre que esté en algún lugar, que tenga un poder, que tenga una gran organización evangelística, ninguno tiene la autoridad para decidir qué es y qué no es importante en las Escrituras. Así es. ¿Ya? Porque esta es la palabra de Dios y nadie se le ha dado la autoridad para decir, mire, esto no, lo importante es esto otro. Eso es muy común de algunas organizaciones que no tienen la capacidad de respuesta frente a algunas cosas que son importantes, tal vez no para ellos, sino para las personas que necesitan saberlas. Claro. Correcto. Pero que debemos estar listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Toda razón. Entonces, si aquí habla de los siervos, si acá habla del siervo, se unen porque Juan, en el primer texto, se le dice a sus siervos por medio del siervo. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Quién es este grupo que en este tiempo recibe la revelación de las cosas que deben suceder? Dice, pronto. Ese es el cuarto aspecto que vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas pronto que sucedieron durante el tiempo de Juan? Mediática. Exacto. ¿Y cuáles son las que quedaron para el futuro, para este tiempo? ¿Ya? Ahora, si nosotros vinculamos temporalmente a un escriba, ¿cierto? Como Juan, a este apóstol que estaría quedando como el remanente de esos 12, ¿cierto? En esta isla, si nosotros nos jugamos con una fecha, porque también en cuanto a fecha hay mucha inexactitud, hay mucho comentario al respecto, poco fidedigno, y hay muchas fuentes que podrían tomarse como las más exactas. Aún así, nosotros como nazarenos, ¿con qué fecha nos jugamos, hermano Fernando?
Yo soy bien tardío en este asunto. Ujú. Yo me juego casi el 85 después de Cristo. Perfecto. Pero eso ya inmediatamente nos desvincula de un evento que muchas veces se estima como relacionado con Apocalipsis, que ese es el asunto de Mateo 24, cuando el Señor habla acerca de la destrucción del templo. ¿No es así? Correcto. Muchas veces se vincula con el tema apocalíptico, con el contexto de Apocalipsis, y vemos que no nos da. El gran problema, tiene razón hermano, pero el gran problema, por ser, yo no sé si, a ver, ¿Está grabando? sí, el caso está en que, ¿cuál es el libro más cercano a Apocalipsis? ¿Ya? El libro más cercano a Apocalipsis no es Génesis, no es el Éxodo, no es Número de Deuteronomio. No es el Pentateuco. No hay ningún libro que sea cercano al Apocalipsis. Incluso Daniel. Dicen que podría ser pequeña una así. Claro. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, hay 2 libros solamente en las Escrituras, ¿ya? Hablo del Antiguo y el Nuevo Testamento, que se relacionan entre sí porque hablan de un tema que es específico, lo que es la santa ciudad que viene del cielo, la ciudad de Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Correcto. Y los únicos 2 libros que hablan de esto es el libro de Hebreos Sí, amén. y el libro de Apocalipsis. Sí, amén. Están tremendamente relacionados. O sea, a partir del capítulo 10, inclusive usted hizo algo muy importante, los profetas fueron hasta Juan. Correcto. Por lo tanto, los nuevos profetas que nosotros estamos hablando pertenecen a la iglesia. Exacto, la simiente apostólica. La simiente apostólica no tiene nada que ver con La sombra. con la sombra, porque los nazarenos apostólicos acostumbramos a leer el Nuevo Testamento porque es la luz que nos lleva a alumbrar la sombra. Correcto. ¿Ya? Entonces tiene que entenderse lo que nos referimos como sombra. No es que descalificamos No, claro. el No. Antiguo Testamento. Es que Hebreos dice de que era sombra de las cosas que habrían de venir. Correcto, amén. ¿Ya? Y para alumbrarse en la sombra, Jesús dijo, yo soy la luz. Exactamente. Amén. Amén. Exactamente. Entonces partimos con ese criterio. Correcto, el concepto no es despectivo. No, Claro. para nada. Estamos hablando claramente de que la luz en las tinieblas resplandece, Claro. dándonos a entender Sí, de que el verdadero conocimiento lo trae este Mesías nuestro, ¿cierto? Claro. El cual era la luz. Podríamos decir que el verdadero principio. Exacto, el verdadero principio. Correcto. La luz que se... Porque es que usted ha dicho algo que es ciertísimo, o sea, el libro Génesis, antes de tener luz tuvo oscuridad. Antes que el Señor Jesús dijera, o sea, antes que el Eterno dijera, hágase la luz, tenía Cuidado. oscuridad. Y en este nuevo principio, Jesús es la luz Correcto. para el tiempo de oscuridad en su tiempo. Correcto. Bueno, estamos hablando precisamente del mismo Juan, Claro. ¿cierto? No se pierden en nada. Y existe un lazo, un hilo conductor al cual Claro. nosotros le llamamos. Claro. Porque el mismo Juan está diciendo, ¿cierto? Y ahí está vinculando ese principio con el Juan el Bautista, porque él mismo está diciendo, no era este la luz, Claro. refiriéndose a Juan, Claro. el Bautista. Amén. No era este, sino que la luz era el que comenzó, ¿cierto?, su ministerio después del bautismo, Correcto. el Señor O Jesucristo. sea, Juan está en medio, como se nos ha enseñado. Claro. Exactamente. Antes Antes de Juan y después y de después. Por O un sea, principio. el intermediario es Juan el Bautista. Y los profetas llegan hasta ahí, Correcto. Fueron hasta Juan. Porque Juan trajo la revelación suprema. El mismo Señor lo dijo. Exacto. Los profetas fueron hasta Juan. Exacto. Entonces,
no se podría el libro Apocalipsis estarse refiriendo a los santos profetas de ese tiempo, sino a los santos profetas del tiempo apostólico. De la simiente apostólica, correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la revelación de Apocalipsis tiene un solo nexo de unidad, que es Apocalipsis, ¿ya? Y el libro de Hebreos, a los Hebreos. El libro a los Hebreos, a partir del capítulo 11 en adelante, es un libro de profunda escatología. Correcto. De profunda escatología. Como le llaman los entendidos. ¿Ya? De profundo futuro. Es el que sienta los principios para el libro de Juan, hermano. Correcto. ¿Ya? Es el libro que, digamos, pone el cimiento, ¿ya?, en la isla de Pasmo para que Juan le dé continuidad a esta revelación de la santa ciudad. ¿Ya? Si usted busca una buena sugerencia y encuentra alguna referencia, es más, el autor al libro de los Hebreos da a entender que es Abraham el que esperaba esta ciudad celestial. Él hace un acto interpretativo en el libro de Hebreos e introduce a Abraham bajo esa esperanza. Pero si usted lee algo hacia atrás, no hay absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, esto quiebra muchos parámetros, incluso puede producir ciertas distancias de la fe en algunas personas que no lo puedan entender. Luego, el libro de Hebreo nos habla de la cercanía al monte de Dios, que nos acerquemos al monte de Dios. ¿Ya? Y luego es el único libro que usa el término segunda venida del Señor. Es el único libro. ¿Ya? Correcto. Es el único libro que habla de la segunda venida del Señor. Y luego hace el desafío: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En este acto anunciativo del libro de Hebreos, yo creo que no debemos sentirnos como nazarenos apostólicos de que tenemos que hemos abierto una novedad. Tal vez usted la sabe. Sería bueno que no hemos descubierto nada de eso, seguramente, pero lo hemos querido poner sobre el tapete porque se han creado mitos de trasladar todo un paseo por la Biblia para llegar a un conjunto de lo que es el libro de Apocalipsis. Correcto. En una cosa estamos claros: el libro de Apocalipsis, para todo el conocimiento, cuando él habla las profecías de este libro. De este libro. Lo enfatiza. Claro. Y bienaventurado el que lee el que lee, ¿qué? Las palabras de este libro. De este libro. No está hablando de la Biblia en general, sino de esta revelación. Bueno, debemos recordar que la palabra Biblia significa libros, compilado de libros. Por lo tanto, cada una, ¿cierto?, de las cartas, cada uno de los profetas, ¿cierto?, que escribe, es un libro. Claro. Por lo tanto, acá en este caso se está refiriendo solamente a lo que está escrito en Apocalipsis. Es que el asunto está en que el autor es enfático. Es enfático, o sea, Específico. Este libro, o sea, toma una fuerza pero poderosa ese hecho, porque en el capítulo, estamos haciendo un programa introductorio, del tema. El mismo capítulo 5, junto al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es la única vez donde vamos a ver el lugar donde se produjo la creación. ¿Ya? Capítulo 4, amén. Claro. Es el único libro, no existe otro libro que nos diga específicamente dónde se produjo el acto de la creación. Con los 4 seres vivientes, nos describe los seres vivientes, nos describe el capítulo 5, la llegada del Cordero. Recién.
al cielo, Amén. para tocar el asunto. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar como introducción. Entonces, eso nos van a llevar siempre a la misma pregunta, hermanos queridos, y ustedes que nos están viendo, la hermana Ida que se acaba de incorporar. ¿Qué es primero? ¿Las cartas o la revelación? Correcto. ¿Quiénes son estos siervos del que habla el capítulo 22, capítulo 22, verso 6? Y entro al otro punto introductorio para los temas que vamos a ir desarrollando sobre esto. Los 7 espíritus Que están delante. del trono, claro. Hemos oído una cantidad pero tremenda sobre este asunto, ¿ya? Y sería bueno que lo viéramos. ¿Por qué? Porque el libro Apocalipsis se contesta solo. Es un libro que se responde solo. Exactamente. Están aquí mismo las pistas. Claro, aquí mismo está cuando están las pistas y vamos a hablar hasta el capítulo 6 en estos primeros segmentos. O sea, vamos a hablar capítulo por capítulo. Yo creo que nos va a llevar el capítulo 1 un estudio, el capítulo 2 8 estudios. Correcto. Y vamos a ir alcanzando hasta que lleguemos a la meta. ¿Qué son las cosas que se cumplieron para el tiempo presto del tiempo de nuestro queridísimo hermano Juan? ¿Ya? ¿Y cuáles son las cosas que debemos esperar a partir del capítulo 10 cuando se le dice, espera, no escribas estas? ¿Ya? ¿Cómo se desarrollarán? Porque se han hecho muchas preguntas por la televisión, que muchas cosas que están sucediendo en la Tierra no tienen absolutamente nada que ver con lo que está en lo que dice el libro Apocalipsis. ¿Ya? Y caramba, vamos a tener que dilucidar y dar una respuesta frente a eso. ¿Ya? Y en qué tiempo están siendo movidas estas situaciones hasta que lleguemos a la etapa donde la novia es vestida de lino, ¿no es cierto? Y fino, y Finalmente se encuentra con el amado. Señor, con el amado, ¿cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente, no sé si la quiere hacer usted, hermano Luis. ¿Ah? ¿Quiénes son estos 7 espíritus? ¿Y por qué están primero y después aparecen? ¿Quiere hacer usted ¿La pregunta? Ajá. No, porque me equivoco, así que hago usted. Bueno, tenemos que entender que todo, como dice el hermano, todo tiene que entenderse bajo el mismo lenguaje del autor, bajo el mismo contexto general del libro. O sea, como dice el hermano, tiene una unicidad el libro de Apocalipsis que todo se responde a él mismo. Entonces, como dice el hermano, han dado mucho, se han ido para acá, para Isaías, otros para allá, para Zacarías, otros para donde están los espíritus y los vientos, pero tenemos que darle una contestación bajo la base del mismo pensamiento del autor y de la concepción que tiene el autor. Claro. Y del mismo lenguaje. Entonces, de ahí tiene que estar, de ahí parte lo que podemos nosotros ir desarrollando. Claro, porque dentro de los grandes hombres que no aceptaban el libro de Apocalipsis como parte de las escrituras, está Martín Lutero. Martín Lutero. Y bendito sea Dios que este libro ganó por un voto. Claro. Y se incluyó en el canon, ganó un Claro, solo voto. por un voto, ¿verdad? Entonces, los hombres han llevado el canon de esa manera, o sea, al estilo la Odisea, la voz del pueblo, un voto. Entonces, la pregunta que queda en el aire junto con lo de los siervos, porque tienen ambas conexiones, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, Juan dice que los 7 espíritus le mandan saludo a las iglesias. Correcto. Según contexto. Claro, sería lo correcto. Y luego dice que estos 7 espíritus aparecen en el capítulo 4. ¿Ya? En el capítulo 4.
¿Ah? Después de estas cosas miré y vi aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de después de estas. De suceder. Y luego yo fui en espíritu y vi aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropa blanca, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, de los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, ¿cómo es que saludan en el primer capítulo y luego aparecen en la revelación cuando Él sube? Una buena pregunta para nuestros queridos amigos que nos están viendo a través de las redes. Estos son los temas que vamos a desarrollar. El sentido de los caballos, ¿ya? Son realmente lo que la historia dice de los caballos que los pintaban con unas calaveras corriendo, ¿ah?, por todos lados. Una cosa es cierta, que el capítulo 6 nos enseña que la tierra está sitiada por Dios en estos momentos. ¿Ya? Está sitiada. Y en cualquier momento da la orden para que nuestro Señor, el Señor Jesucristo venga, ¿ya?, y establezca su reino. Este tema introductorio de hoy, que vamos a terminar luego, tiene que ver con esos aspectos, y dejamos a nuestros queridos youtubers, así se llaman, ¿no? Sí. Que empiezan a enviarnos respuestas. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué se produce esta situación que en el capítulo 1 estos 7 espíritus saludan con Juan y luego aparecen en el capítulo 4 como parte del cielo? ¿Ya? Entonces sería bueno dilucidar eso, porque vamos a entender inmediatamente qué papel juegan estos 7 espíritus dentro de la revelación completa del Apocalipsis. ¿Ah? Entonces yo los invito a pensar en esto, y no se olvide contactarse nuevamente con nosotros, envíenos sus respuestas y Sus preguntas también. preguntas, ¿ya? Conéctese, vamos a ir hablando tema a tema sobre estas situaciones de texto a texto que deben ser trianguladas para poder entender cuál fue el papel, si realmente los 7 espíritus son los 7 ángeles, ¿ya? O no, cuáles son los desafíos y quién tenía que tomarlos, cuál es el único ángel de la iglesia que es nombrado en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Todo eso vamos a compartirlo a través de las redes. Correcto. No se olvide, hermano. Oye, mundo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.